Bueno, el tema es estadística e investigación. Entonces, hoy día estamos 7 de agosto. Ahí está mi correo, cualquier cosa. Y bueno, la ventaja es que esta vez, cualquier cosa, cualquier consulta, tiene a la doctora Tamara, que está todos los días acá, en forma presencial, en Secretaría Académica, así que no se estresen, no está pasando bien claro. Lo que pasa es que ahora yo tengo otra actividad fuera de la facultad, entonces no me van a encontrar, solamente me van a encontrar los días jueves, otra vez lunes. Pero no se estresen, no le encuentro. Al doctor Yoshimito no le gusta que estén buscando a jefe en unidades básicas. Entonces, cualquier problema que se pueda dar, dificultad, la doctora Tamara, que está en su oficina al frente del decanato, todos los días, ya a las 8 horas diarias. Ya. Yo tengo otra actividad fuera, lamentablemente, es una responsabilidad que se me ha dado, entonces, y estamos así, en comunicación, o cualquier cosa con su delegado, ¿correcto? Entonces, vamos a empezar a revisar lo que es tema de estadística e investigación. Bueno, miren, esta parte es importante y porque le va a servir ya como de base lo que vamos a desarrollar a lo largo de estas semanas. ¿Bien? Bueno, está además de decir, bueno, pues yo también he sido alumno y a veces uno viene con flojera a la clase, obligado, ¿no? A veces el clima no ayuda, entonces no esperen, si se sienten cansados, están aburridos o obligados acá, no, yo no quiero obligarles, ¿no? Acá vienen los que están interesados en aprender. O sea, por eso acá se le va a dar información, no necesariamente para el curso, sino también para su futuro profesional. Entonces, si se sienten cansados, levantan la mano, ya pues se retiran, ¿no? No esperen que le esté llamando la atención, ya bueno. Yo en ese sí, yo soy muy exigente, ¿no? Yo le decía al doctor Guija, bueno, usted no sabe cómo trabajará, porque el doctor Guija hemos sido colegas en varios cursos que hemos dictado. Por eso le decía, no molesten a sus compañeros. Si tienen ganas de chatear, salgan afuera tienen su... Entonces no esperen que se le llame la atención. ¿Está bien? Ya ustedes están en cuarto ciclo, así que ya tienen que haber cierta madurez emocional muy diferente al primer ciclo, ¿no? En el primer ciclo todavía estábamos en un proceso de desarrollo personal. ¿Correcto? Muy bien, entonces vamos a revisar temas de investigación científica, definición de estadística, términos estadísticos, clasificación de variables y recolección de datos. Sobre investigación científica, ahí en el campus hay un artículo, dice lectura 1, diseños de estudios. Entonces, eso es lo que voy a mencionar acá, solamente es un resumen. Ahí está la información más completa, está en inglés, tiene que... Bioestadística, miren, yo siempre le digo, y eso le decía a las doctoras. Yo que estaba en Australia y estaba ahí un tiempo, decía, la información más veraz en bioestadística, epidemiología, salud pública es inglés, definitivamente. No se confía mucho en los textos en español por el problema de traducción. Entonces, normalmente la traducción lo hacen en México y hay términos que están totalmente mal traducidos. Entonces, por ejemplo, el simple hecho de ver el programa estadístico SPSS, veo que ahí es una catástrofe la traducción. En vez de ayudar, confunde al estudiante. Por eso, si dominan su inglés, revisen textos originales de estadística, epidemiología y salud pública. Mejor está en inglés. ¿Bien? Entonces ahora me dice, justamente la doctora me dice, profesor, se ha perdido su libro. Sí, pues lamentablemente, no sé qué ha pasado. ¿Está grabando ya? Habían 3 libros en la biblioteca y se ha extraviado. Ya no hay nada del libro, así que esa es la realidad. Entonces, pero una recomendación, hay un libro sobre prácticas de bioestadística del ingeniero Montoy, que es profesor también de posgrado, que es muy bueno. Vamos a pedir si lo cambian. Él hizo una donación de 15 libros a la universidad, pero eso está en la biblioteca central. Vamos a pedir que de la biblioteca central lo traigan acá a la biblioteca, por lo menos eso les va a ayudar. Pero si tienen por lo menos ya algo de ayuda económica, eso me parece que
lo tiene actualmente la licencia Librería San Cristóbal. ¿Está bien? Entonces, suficiente, porque yo creo que más que ustedes necesitan ejercicios, ¿ya? Porque teoría se le va a dar, pero ejercicios, pues el libro de Ingeniero Montes sería suficiente para que puedan trabajar, ¿correcto? Entonces, en el tema de investigación científica, hay que tener presente que esta es la base de todo lo que es la investigación biomédica, ¿no? Medicina sin investigación no es nada. Ustedes saben, si tienen curiosidad, todos los días que se hacen descubrimientos, aparición de nuevos tratamientos, intervenciones, miren, ahora con el desarrollo de la inteligencia artificial ha cambiado mucho lo que es el enfoque de enseñanza de medicina. Y ahí entra a tallar mucho esta parte de investigación científica, ¿no? Entonces, siempre se le ha considerado que la investigación científica es parte de la medicina, definitivamente, van de la mano, ¿ya? Entonces, la investigación científica viene a ser un proceso sistemático, dice, ¿no? Y riguroso, que busca generar conocimiento nuevo o verificable de lo que ya existe, ¿no? Sobre un tema específico. Pero para eso tiene su método, el famoso método científico, ¿no? ¿Está bien? Pero ahí dice, ¿con qué finalidad? Para recolectar y analizar datos y llegar a conclusiones válidas. Entonces, nosotros trabajamos ahora con datos. Ustedes van a trabajar con datos. ¿Está bien? Entonces, estos datos de dónde provienen? De la investigación científica. ¿Correcto? Así en resumen concreto. Ya en la lectura les van a dar mayor información. Bueno, ¿cuáles son las etapas de la investigación científica? Son tres, no se olviden. La planificación, ejecución y evaluación. Planificación, su nombre lo hizo. Es como cualquier proyecto que uno quiere empezar. Uno tiene que elaborar el proyecto de investigación. La universidad, la Facultad de Medicina tiene su formato de proyecto de investigación. Esa es la primera etapa. Luego viene a aprobar el proyecto de investigación, el trabajo de campo, que va a llevar a esto, a elaborar el informe de investigación. ¿Está bien? Entonces, planificación y ejecución casi siempre van de la mano. Y finalmente viene la evaluación, ¿no? Esto generalmente es cuando hay financiamiento. Se ve la inversión realizada y los hallazgos que se han encontrado en la investigación, ¿no? El famoso costo-beneficio. Que mucha gente tiene miedo, ¿no? Tiene miedo a la evaluación porque sabe que ahí puede haber dificultades si realmente valió la pena hacer la investigación. Entonces, en cualquiera de estas tres etapas, la estadística empieza a utilizarse. Por ejemplo, en el proyecto de investigación se ve el tema de muestreo. ¿Con qué muestra se va a trabajar y cómo va a ser los análisis estadísticos? Y de hecho ya en la ejecución se tiene que usar herramientas informáticas para hacer el análisis estadístico y por lo tanto preparar el informe de investigación, ¿ya? Entonces, la estadística empieza desde la planificación. Bueno, entrando al enfoque de estudio, acá sí también quiero aclarar varias cosas. Hay enfoques cualitativos y cuantitativos. Miren lo que dice cualitativo. Es un método exploratorio. Eso sí, sonríe, exploratorio. ¿Por qué dice? Sirve para investigar causas subyacentes, emociones y valores antes de que se desarrolle una hipótesis. Por eso se dice que la cualitativa es para variables subjetivas. Bien, entonces, por lo tanto, es parte de la investigación. Entonces, por ejemplo, te dicen, un gran problema en nuestro país es la atención en los hospitales, ¿no? Alguien quiere hacer una investigación sobre satisfacción o el servicio recibido en la unidad de ginecología y obstetricia en el Hospital María Auxiliadora. Probablemente ahí las personas van a responder de acuerdo a su estado emocional, ¿no? Si lograron cita, van a responder bien. Si no lograron, que es la mayoría, van a criticar el sistema. Se dan cuenta, entra mucho el componente psicológico. Por eso, ahí no entra la estadística. La estadística ingresa acá, en la cuantitativa. Es un método de investigación sistemática, dice. Se centra en producir resultados estadísticos que se van a usar para tomar decisiones. Entonces, en resumen, para la estadística se necesita la investigación científica bajo el enfoque cuantitativo. ¿Bien? Entonces nos olvidamos del cualitativo, eso lo van a ver tal vez en cursos de salud pública 1 y 2 más adelante.
Bueno, otra cosa que es importante, ya que van a revisar artículos científicos, es esto. Tienen que siempre, para empezar en el resumen o el método, ver con qué tipo de estudio están trabajando. Entonces se divide en 4. Primero, época de obtención de datos, retrospectivo o prospectivo. ¿Cómo sería un retrospectivo? Retroceder en el pasado, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso es lo que uno hace. Tengo pacientes con cáncer gástrico y quiero ver qué factores han ocasionado para que desarrolle la enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que hago? Entonces, tiempo presente, actualmente, tengo acá los pacientes que ya desarrollaron cáncer gástrico y voy a buscar información en tiempo pasado, ¿no? Quién sabió exposición a determinados factores de riesgo. Entonces, cuando va la investigación de tiempo presente a pasado, eso es retrospectivo, retroceder en el tiempo. Prospectivo, ¿cómo sería? Tiempo presente a futuro, ¿no? Por ejemplo, hoy en día las investigaciones de long COVID, ¿saben lo que es un long COVID? Personas que han tenido COVID varias veces, ¿no? Hay personas que han tenido 4 veces, 5 veces, 6 veces, se está haciendo un seguimiento a futuro, qué tipo de enfermedad están desarrollando. Generalmente son enfermedades pulmonares o cáncer de pulmón. Entonces, esas investigaciones, ¿cómo se hacen? Empiezo acá, presente, tengo el listado de pacientes con historial que han tenido COVID varias veces y le hago un seguimiento a futuro, ¿no? 2 años, 3 años, 5 años. Ese es un prospectivo. ¿Está bien? Evolución de fenómenos del estudio, transversal o longitudinal. Transversal, la variable se mide una sola vez. Nada más, y termina el estudio. Por ejemplo, yo le digo, vamos a sacar muestra de sangre la próxima semana a todos ustedes, y de la muestra de sangre voy a sacar información sobre anemia. Eso es un transversal, una sola medición. En cambio, longitudinal se mide en varias etapas, ¿no? La variable en varias etapas. Por ejemplo, eso puede ser, tradicionalmente se hacía una prueba de entrada, ¿no? Acá en la facultad. Prueba de entrada, conocimiento básico estadística. ¿Ya cómo empieza? Examen parcial, la mitad del curso, el examen final. ¿Cuántas veces se ha medido? 3 veces. Ese es un longitudinal. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Son diferentes periodos de tiempo. A la misma persona, ¿no? ¿Ya? Comparación de poblaciones. Si solamente se focaliza en una población, es un descriptivo. ¿Ya? Si en cambio trabajan con varias poblaciones, es un comparativo. ¿Ya? Perfecto. Y manejo de las variables. Acá es importante. De observación y experimental. De hecho, de observación, su nombre lo dice, solamente voy a medir la variable, ¿no? Por ejemplo, dice, pues voy a hacer un estudio sobre ansiedad académica en estudiantes de la Facultad de Medicina. Muy bien, ¿qué hago? Aplico un instrumento y solamente estoy midiendo la variable. Ese es un observacional. Perfecto. En cambio, un experimental, ¿qué implica? Su nombre dice, es un experimento, es una intervención. Implica manipular variables para ver su efecto, ¿no? Esa es investigación clínica, ¿no? Doy dosis de un fármaco a los pacientes para ver su reacción en la enfermedad a través de signos y síntomas. ¿Está bien? Entonces, todo esto tienen que ustedes priorizar cuando revisan un artículo científico. Ya si es retrospectivo, prospectivo, transversal, longitudinal, y si es descriptivo, comparativo, de observación y experimental. Por lo general, vamos a ver más estudios observacionales. Y bueno, hay la clasificación internacional, ahí está, ya ustedes tienen para que revisen la lectura. Mire, dice, diseños de estudio en medicina. Tenemos los estudios básicos, por ejemplo, los experimentos con animales de laboratorio, desarrollo de métodos enzimáticos, estudios genéticos, investigación celular, ese es el estudio básico, ¿no? Luego tenemos los estudios observacionales de tipo descriptivo y analítico. Miren, luego los experimentales, que va de fase 1 a fase 4, los famosos ensayos clínicos. Luego las evaluaciones económicas, costo-beneficio, costo-minimización, costo-utilidad y meta-análisis. ¿Se dan cuenta? En el orden, ¿qué me está diciendo? Que el nivel más básico de investigación es estudios básicos
Y el más complejo es meta-análisis con revisión sistemática, ¿no? Eso tiende a la investigación en el futuro. Por eso que muy pronto va a haber cursos sobre revisión sistemática, ¿no? Por la cantidad de información que llega a las bases de datos. ¿Está bien? Entonces esto yo lo dejo para que lo revisen en la lectura. Lo que sí queremos esto focalizar lo siguiente. Diseño de estudio. Los llamados transversales. ¿Qué vienen a ser los estudios transversales? Miren, son estudios, como mencionamos, de momento, de un solo momento. Es un solo corte. ¿Ya? Por eso. ¿Para qué sirve eso? Determinar prevalencias. ¿Ya? ¿Qué más? Ver las propiedades de las pruebas diagnósticas y estudiar asociaciones, pero en un solo momento. Esos son los estudios transversales. Dice, su característica fundamental es que todas las mediciones se hacen en un solo momento, no existe seguimiento. Se realiza en un momento determinado de la evolución de la enfermedad o evento de interés, ¿no? Dice ahí, lo más importante, lo que está en rojo, el estatus de enfermedad y exposición se observan simultáneamente. Por eso ¿cómo reconoce que un estudio es transversal? En los artículos científicos, cuando dice factores asociados de cáncer uterino, muy diferentes factores de riesgo. Si ustedes leen el término factores asociados, ¿qué significa? Ah, ya, han asociado factor y enfermedad en un solo momento. Todo lo que son factores asociados son estudios transversales. Otra cosa es factor de riesgo, ese es un nivel más elevado. ¿Está bien? Entonces aquí hay una figura interesante de los famosos diseños transversales, ¿no? Tengo un grupo de estudio, hago la evaluación y veo cuántos son enfermos y no enfermos. ¿Está bien? ¿Es eso? ¿Correcto? Pues eso les decía, ¿no? Ustedes son matriculados 245. Ya, le digo, a ver, vamos a hacer pruebas de sangre. Muy bien. ¿Qué va a hacer la persona del laboratorio? De los 245 evaluados, tal número tiene anemia y otro número no tiene anemia. Listo. Eso es un transversal. Terminó el estudio. ¿Se dan cuenta? Otro ejemplo de transversal, ¿cuál sería? Ansiedad académica, ¿no? Evalúo con un cuestionario y al final saco como resultados quienes tienen nivel alto de ansiedad y quienes no tienen nivel alto de ansiedad. Eso es un diseño transversal, en un solo momento. ¿Correcto? Bueno, esto es lo que más se da en nuestro país. La mayoría de las investigaciones son de diseño transversal. Pero hay otros diseños más complejos. El caso control, miren en la gráfica, ¿cómo empieza? Con los grupos, ¿no? Enfermos y sanos. Y tiempo pasado retrospectivo, veo si tienen o no tienen el factor. ¿Se dan cuenta? Acá predomina mucho el tiempo, ¿no? Esto es lo más importante, el tiempo. Entonces acá al final se estudian factores de riesgo de enfermedad. ¿Por qué? Porque tengo que ver en grupo enfermo y no enfermo. Ya entonces repito, cuando digo factores asociados, es un estudio de diseño transversal. Factores de riesgo es casos y controles. Y hay diversidad de ejemplos de factores de riesgo. Muy bien. Ahora miren la figura ahora para los estudios de cohorte. Prospectiva. Miren el tiempo. Tengo una cohorte de personas que están expuestas o no expuestas al factor y hago un seguimiento a futuros si han desarrollado una enfermedad, ¿no? ¿Se dan cuenta? Un ejemplo típico de diseño de cohorte es lo que se está haciendo actualmente, bueno, en Colombia. Lamentablemente acá en Perú se ha perdido la base de datos, no hay base de datos de personas que han ingresado a UCI en tiempos de pandemia. En Colombia lo que estamos haciendo es, se tiene base de datos, porque ahí sí se ha registrado todo. ¿Y cuál es la cohorte? Personas que han tenido COVID y la exposición hayan sido entubados y no entubados, ¿no? Entonces, probablemente, ¿cuál es la hipótesis? Que los pacientes entubados, más tiempo, ¿qué problema creen ustedes que está desarrollando? Problemas pulmonares, ¿ya? Es eso, ¿correcto? Eso es un cohorte prospectivo, ¿correcto? Y bueno, y viene acá, lo más importante, miren la presentación de los análisis. En un estudio comparativo de causa-efecto, de un cohorte, por ejemplo, se va a armar esta tabla, ¿no?
Bueno, esto ya lo van a ver más en epidemiología, pero miren, se eligen expuestos y no expuestos y se ve si han desarrollado o no enfermedad. Pero miren, ¿con qué indicador estadístico? Riesgo relativo, R, riesgo relativo, donde se comparan incidencias, ¿no?, de enfermos en expuestos y en no expuestos. ¿Ya? Eso todavía no, solamente identificar que la única medida estadística en estudios de cohorte, causa-efecto, es riesgo relativo. ¿Está bien? Y en estudios casos y controles, miren, primero se selecciona casos y controles y luego se ve la exposición. Este es el famoso OR, ¿no? ¿Quién sabe OR? ¿Quién dice OR? ¿Saben? Los odds ratios, ¿no? O llamado también razón de posibilidades. Se dan cuenta, es un producto cruzado, ¿no? A por D sobre B por C. ¿Ya? Todo eso lo van a ver en epidemiología. Así que todavía solamente queda como cultura estadística. Bueno, esto le decía, los ensayos clínicos. A ver, esto sí es uno de los diseños más exigentes en medicina. Dice, ¿no? Son investigaciones con participantes humanos que evalúan la seguridad o los efectos de una o más intervenciones, ¿no?, en los resultados de salud. Entonces, miren, hoy en día esto se ha incrementado, ¿no? Los ensayos clínicos se pueden hacer con medicamentos, vacunas, radiofármacos, células, productos biológicos, procedimientos quirúrgicos, procedimientos radiológicos, dispositivos, terapias genéticas, productos naturales para la salud, cambios en el proceso de atención preventiva, terapia, manuales y psicoterapia. Se está incluyendo todo. Ahora ya, no, a veces se decía que los ensayos clínicos solamente con fármacos. Eso se decía, ahora ya no. Se puede hacer psicoterapias o se pueden hacer estudios de radiofármacos, todo eso es ensayo clínico. ¿Bien? Entonces, bueno, de hecho, en la mayoría de los artículos científicos van a encontrar más investigación con medicamentos y vacunas. ¿Ya? En todo eso es ensayo clínico, ¿correcto? Pero viene acá lo más importante. Los datos. ¿Para qué se utilizan los datos de los ensayos clínicos? Para respaldar la aprobación de medicamentos, es lo que hace la FDA, comparar diferentes medicamentos o tratamientos y determinar qué tratamientos son los más adecuados para poblaciones específicas, ¿no? ¿Está bien? Por eso, si ustedes se dan cuenta, ingresan a la FDA, vean diariamente cuántos medicamentos se están retirando y cuántos medicamentos se están aprobando. Se van a sorprender qué medicamentos que ya se han retirado, que en nuestro medio todavía se siguen utilizando, ¿no? Ese es el problema. Todavía no hay un trabajo conjunto. Bueno, esta gráfica está interesante, ¿no? Miren los ensayos clínicos, sus etapas, ¿bien? Cómo empieza, y al final lo más importante son las fases. Fase 1 hasta la fase 4. ¿Bien? Entonces, miren, lo más importante, lo que nos interesa en estadística, la fase 1, dice, se realiza en un número reducido de voluntarios. A ver, ahí son sanos. ¿Cuánto es la muestra? 20, 80. Apunte, ¿verdad? Apunte. Pues, en ningún momento mencionó eso. ¿Dónde? A ver, esta vez se está colocando en la diapositiva. Para determinar la seguridad de un fármaco o método de tratamiento. A nosotros nos interesa el número. En estos estudios se realizan mediciones farmacocinéticas y farmacodinámicas, ¿no? Se examinan dosis máxima segura, la movilidad del fármaco del organismo y relación dosis. Entonces, acá la muestra en fase 1 es 20 a 80. Fase 2, se realiza ya en una población objetivo 75 a 300, miren, para determinar el efecto de tratamiento de un fármaco o método de tratamiento. El tratamiento estándar debe compararse con placebo, miren, ¿no? Recién el placebo ingresa en fase 2, ¿ya? Lo más importante es 75 a 300. Miren la muestra, cómo ya se está incrementando, ¿no? Por eso que estos estudios se demoran mucho tiempo. En promedio son mínimo 5 a 7 años. Fase 3. Ya se realiza un número más grande. ¿Hasta cuánto? 1000 a 2000 personas para determinar si un fármaco es superior al estándar, ¿no? Entonces, miren acá, su objetivo es demostrar que un fármaco no solo es seguro y eficaz, sino que también presenta mejores resultados clínicos y menos eventos adversos. Y finalmente, los ensayos fase 4
se denominan estudios de vigilancia post-comercialización del producto y se realizan en pacientes en su vida diaria, ¿no? Ya están en el mercado. El nuevo fármaco ha sido aprobado por el ministerio y se evalúan efectos adversos y diversas indicaciones adicionales, ¿ya? Entonces, ¿se dan cuenta? Entonces, en promedio, el estudio demora entre 5 a 7 o 9 años, dependiendo de lo que uno quiere presentar. ¿Bien? Y bueno, hay un ejemplo, miren, de los diseños de clínicos. El más complejo es esto, el cruzado. Miren, ¿no? ¿Cómo se empieza? Por asignación aleatoria, se asignan los pacientes al grupo experimental y placebo. Y se ven los resultados. Luego, hay un periodo de lavado, entre comillas, de 2 meses, 3 meses, y se cambia. Al que era del grupo experimental pasa a ser el grupo placebo, y el que era del grupo placebo pasa a ser el grupo experimental, y se ven los resultados. Y se comparan, ¿no? ¿Se dan cuenta? Este es lo mejor. Lamentablemente es un estudio muy costoso. ¿Está bien? Entonces ahí en la lectura van a encontrar mayor información sobre estos diseños. ¿Correcto? Y bueno, y para terminar esta parte de investigación científica, miren el nivel de evidencia, como mencionamos, ¿no? El estudio con nivel de evidencia bajo, muy bajo, son los estudios in vitro. Experimento con animales, y lo más complejos es, lo mejor, metaanálisis y revisión sistemática. ¿Ya? ¿Correcto? Listo. Esto viene a ser la primera parte de investigación científica. Bueno, ya entramos ahora a lo que nos interesa, la primera actividad de esta semana, la próxima semana, definición de estadística. Bueno, acá sí, ya hay un consenso en definir que la estadística es un conjunto de métodos y procedimientos para recolectar, dicen, elaborar, analizar e interpretar datos numéricos, con el propósito de tomar decisiones y predecir fenómenos que se puedan expresar en forma numérica. Esto es lo más importante, números, sea porcentaje o métricas. En esta definición, ustedes van a encontrar 2 áreas, la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Ahí está. ¿Qué hace la descriptiva? Dice, consiste en la recolección y elaboración de datos numéricos con el propósito de describir características de la población. Se describe. En cambio, en la inferencia estadística se elaboran conclusiones probabilísticas acerca de una población en base a la información de una muestra tomada, ¿no? Entonces acá en la estadística inferencial se hacen generalizaciones de los resultados de la población, de la muestra a la población. En cambio, en la descriptiva solamente voy a describir características. Entonces, en la inferencia estadística, todas las decisiones son probabilísticas. ¿Ya? Esa es la segunda etapa ya del curso que vamos a trabajar. Y bueno, a ver, la estadística descriptiva se puede utilizar, miren acá, se puede trabajar con toda la población, con muestras no probabilísticas y muestras probabilísticas, o sea, en todo. ¿Cuál es la diferencia entre muestras probabilísticas y no probabilísticas? Muestras probabilísticas son aquellas donde la selección de la muestra ha sido en forma aleatoria, ¿no? En cambio, no probabilística, la selección ha sido a dedo. El investigador ha seleccionado a las personas de acuerdo a su criterio. Pero ¿cuál es lo más confiable? Las probabilísticas. Pero la estadística descriptiva se usa en todos. Así que ahí no hay problema. En cambio, miren, ¿qué objetivo tiene? Dice la estadística descriptiva, presentar información de forma clara, concisa y comprensible. Para eso se describe. Miren qué comprende. Desde tablas y gráficos que van a conocer la próxima semana, usar medidas de resumen para variables cualitativas y cuantitativas, por ejemplo, miren tasas, razones, proporciones, media, desviación estándar, mediana, rango intercuartil, otras. O también se pueden usar medidas de asociación. Miren, R de Pearson, R de Spearman, riesgo relativo, odds rate. Se puede usar sin necesidad de hacer una extrapolación como dato puntual. Eso también es estadística descriptiva. ¿Ya? ¿Correcto? Todo eso van a conocer a lo largo de este semestre, así que con calma nada más. Y en la inferencia estadística solamente se trabaja en muestras
probabilisticas, nada más, no hay más. ¿Por qué? Porque tiene que ser una muestra representativa para poder generalizar los datos a la población. ¿Ya? ¿Qué objetivo tiene? Obtener, dice, conclusiones probabilísticas respecto a la población en base a los resultados de la muestra. ¿Ya? A ver, miren, ¿qué cosas se hacen en inferencia estadística? Van a conocer ustedes construcción de intervalos de confianza, miren, hacer pruebas de hipótesis con pruebas paramétricas y no paramétricas. Lo más importante acá es analizar el famoso valor P o la significancia estadística. ¿Ya? Todo es probabilístico. ¿Ya? ¿Correcto? Entonces todo esto ya lo vamos a ver en la segunda etapa. Y bueno, ahora viene la definición de términos, la primera actividad que van a hacer ustedes, me van a pedir estos términos estadísticos, ¿no? Leen ustedes el ejercicio y le van a pedir cuál es la unidad de análisis. Ahí está, dice, ¿qué es unidad de análisis? Unidad indivisible del cual se obtiene el dato estadístico, ¿no? Población, conjunto de unidad de análisis delimitado en tiempo y espacio. No se olviden definir tiempo y espacio. Muestra subconjunto de la población, de hecho se toma para estudiar las características de dicha población, y esta muestra tiene que ser representativa y de tamaño adecuado. ¿Ya? Entonces, eso es lo primero que le van a pedir. Ejemplo, eso, evaluar la presencia de cervicalgia en trabajadores administrativos de la Universidad San Martín de Porres, año 2025. ¿Cuál va a ser la unidad de análisis? Un trabajador, ¿no? Un trabajador administrativo de la Universidad San Martín de Porres 2025. Población, si no le dan el número, va a ser todos los trabajadores administrativos de la Universidad San Martín de Porres 2025. No se olviden que, miren, unidad de análisis se está colocando como un trabajador. ¿Ya? No pongan trabajador administrativo, no, un trabajador. ¿Correcto? Parámetro estadístico. A ver, esto sí generalmente siempre hay una confusión. Parámetro viene a ser una medida de resumen de la población. Y estadístico, medida de resumen de la muestra. Para calcular el parámetro necesitan todos los datos de la población. Para el estadístico, todos los datos de la muestra. Supongamos, ya, ustedes son la población. Ya, población de estudiantes de bioestadística. Supuestamente están acá los 245. Esa es la población. Quiero hacer un estudio sobre la edad. La edad. Entonces, indago la edad de cada uno de ustedes. ¿Qué voy a hacer al final? ¿Voy a sacar una media o porcentaje de edad? La media. Esa media, como he sacado de la población, va a ser un parámetro. ¿Bien? Bien. Ya. Ustedes dirán, bueno, de esa población. Ahora hago una muestra. Ya, selecciono alumnos que tienen clase en el horario de 3 de la tarde. Nada más. 3 de la tarde del primer grupo. Saco la edad. Obtengo una media. ¿Y esa media qué vendría a ser? Estadística. ¿Se dan cuenta? Entonces son medidas que se obtienen de la población o de la muestra. Puede ser la media o puede ser porcentaje, ¿no? Por ejemplo, quiero hacer un estudio, tenencia de auto propio. ¿Cuántos alumnos vienen con auto propio en la facultad? ¿Qué va a obtener? ¿Media o porcentaje? Porcentaje, porque la respuesta va a ser afirmativa o negativa. ¿Se dan cuenta? Ustedes van a trabajar con promedios o porcentaje, nada más. El resto son medidas complementarias, ¿correcto? A ver, dice acá, se desea conocer el peso corporal promedio y la proporción de asmáticos en los trabajadores de la Universidad San Martín de Porres. Si se examina toda la población, el promedio y la proporción se consideran parámetros. Miren el símbolo. El promedio de la población es una especie de U invertida, ¿no? Una U invertida, mu. Y la proporción P mayúscula. En cambio, una muestra, los estadísticos, ¿cuál va a ser? Promedio X barra y proporción muestral P minúscula. ¿Se dan cuenta? El símbolo. Nosotros vamos a trabajar más con estadísticos, con datos de la muestra. ¿Está bien? La misma simbología, proporción, parámetro P mayúscula y en muestra P minúscula. La media,
una U invertida en la población y en la muestra X bajo. ¿Ya? Esa es la simbología. Muy bien, y definición de variables. Acá sí, mucha atención. ¿Qué viene a ser una variable? Una variable es cualquier característica de una persona que pueda tomar diferentes valores, ¿no? Por ejemplo acá, la edad no es constante. Puede haber, la edad es diferente, ¿no? Esa es una variable. Tipo de variables, dice. Según cómo se expresa el resultado, está la cualitativa o cuantitativa. La cualitativa se expresa en letras. Puede ser dicotómica o politómica, ¿no? Y la cuantitativa en números, discreta o continua, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo digo la primera variable, que puede ser diagnóstico médico, ¿será dicotómica o politómica? Diagnóstico médico. Politómica. No tiene los resultados. Tenencia de seguro de vida. Dicotómica, ¿sí o no? Muy bien. Cuantitativa discreta. Número de alumnos matriculados. Entero. Y continua. Cualquier valor, ¿no? Valores antropométricos. Peso, talla, valores bioquímicos, valores de colesterol, valores de albúmina, que se pueden expresar hasta decimales. ¿Ya? Dice, de acuerdo al manejo de la variable independiente, sus valores se manejan, se ve la causa, y la dependiente, sus valores reflejan el efecto del manejo, ¿no? O sea, ve las consecuencias de la manipulación de la variable independiente. En otras palabras, la variable independiente se manipula y la variable dependiente se mide, ¿no? Lo que mencionamos, ¿no? En los ensayos clínicos. Manipulo las dosis de fármaco. ¿Con qué finalidad? De ver sus resultados en la enfermedad. ¿Ya? Por el momento, vamos a trabajar más como resultado, cualitativa o cuantitativa. ¿Está bien? Y bueno, así como hay clasificación de variables, también por escala de medición tenemos la nominal, ordinal, intervalo y razón. A ver, mire, en las cualitativas se pueden clasificar como nominal o ordinal. ¿Ya? ¿Cuándo es nominal? Cuando solamente se clasifica la variable. No hay orden. Por ejemplo, el diagnóstico médico, solamente clasificando. No hay orden. ¿No? Estado civil, se clasifica. No hay orden. No hay orden. Soltero, casado, conviviente, divorciado. En cambio, en la ordinal hay una jerarquía natural. A ver, estadio de cáncer. Tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. ¿Es nominal o ordinal? Ordinal. Claro. Nivel de conocimiento. Bajo, medio, alto. Eso, todo el que implica una jerarquía. Y en las cuantitativas tengo intervalo y razón. Bueno, acá siempre había una dificultad. Porque en ambas son numéricas, se conocen distancias, pero hay una pequeña diferencia. El 0, el punto 0 en intervalo es relativo. Relativo. ¿Ya? O arbitrario. En cambio, el de razón es absoluto. ¿Ya? Mucho cuidado acá. A ver, ejemplos. Notas académicas. Notas académicas. Veamos, a ver. Si un alumno saca en un paso corto 0, ese 0 es relativo o absoluto. ¿Absoluto? ¿Absoluto? ¿O relativo? Relativo. Puede ser que el alumno no haya revisado tópicos que se ha evaluado. Las notas son relativas. Por lo tanto, es de intervalo. A ver, viene acá la doctora Liliana Gómez y le aplica un instrumento para medir ansiedad. Y un alumno responde a todas las situaciones, nunca, nunca, nunca. Tiene puntaje 0 de ansiedad. ¿Ese 0 será relativo o absoluto? Relativo. Puede ser que tenga ansiedad en otras situaciones. Entonces, si es relativo, puntajes psicológicos o psiquiátricos es también de intervalo. Otro ejemplo, temperaturas en grados centígrados. 0 grados centígrados. ¿Existe o no existe?
Claro, incluso bajo cero. Eso es relativo. Entonces, miren, ejemplos de intervalos son pocas, ¿ah? Medidas educativas. 1. Medidas psicológicas. 2. Temperatura. 3. Años calendario. Tiempo cero relativo. ¿Ya? Años calendario. ¿Correcto? ¿Qué más? Tiempo de vida de la Tierra. Sí. Nada más. Resto. El resto de numéricas es de razón. Medidas antropométricas, bioquímicas, hematológicas, cualquier medida en medicina viene a ser de razón. ¿Correcto? ¿Está claro? Muy bien. A ver. Acá hay una serie de ejemplos que ustedes tienen para revisar. Tengo población de niños de 5 años de edad, dice. La variable sexo, cualitativa dicotómica, peso, cuantitativa continua, frecuencia cardíaca, cuantitativa discreta. ¿Ya? Aquí están las escalas de medición también que mencionamos. No hay orden, solamente se clasifica la nominal. En la ordinal hay un grado de intensidad, una medición natural, una jerarquía, intervalo, en razón, ambas son numéricas, se conocen distancias, pero el cero en intervalo es arbitrario y en razón es absoluto. ¿Ya? Aquí está, escala nominal, miren. Sexo masculino, femenino, estado civil, soltero, casado, viudo, divorciado. En ordinal, nivel de dolor, leve, moderado, severo, grado de instrucción. Grado de instrucción es ordinal, miren, hay una jerarquía, ¿no? Escala de intervalo, ahí está lo que les decía, ¿no? Puntuación de pruebas psicológicas, la temperatura y las medidas educativas. Y de razón, la mayoría de las variables numéricas, ¿correcto? Muy bien, y en recolección de datos, a ver, solamente por el momento nos vamos a quedar como datos secundarios y primarios. ¿Qué son datos secundarios? Son datos que ya anteriormente fueron recolectados y que actualmente se encuentran publicados. Por ejemplo, los artículos científicos son datos secundarios. En cambio, los datos primarios son datos que se obtienen directamente de las unidades de observación. Tengo como métodos cuestionarios, entrevistas y observación. ¿Correcto? ¿Está claro? Muy bien. Esto vamos a ver con detalle. Y aquí hay un artículo científico, un ratito. Miren, esto está colgado también en el campus. Miren lo que vamos a hacer. A ver. Muchos salaron o muchos salieron. Claro. A ver, veamos este artículo. A ver, desde el título ya uno tiene que sacar información. Título, ¿cuántas variables de estudio tenemos? ¿Cuántas variables? ¿Una o dos? De frente. Dos. Primera variable, trastornos de sueño, y segunda variable, ansiedad. Perfecto. La unidad de estudio, ¿cuál sería acá? Un estudiante de medicina primero y último año de la universidad que está estudiando, ¿no? Habría que ver ahí cuál es la población, si le dan el número y la muestra. ¿Se dan cuenta? En un título ya prácticamente tiene que darnos información general. Y luego en el resumen. Si está bien hecho el resumen, no es necesario ingresar al contenido, ¿no? Pero dice ahí,
Es un estudio transversal analítico. De hecho, transversal, ¿qué implica? Que los instrumentos se han aplicado en una sola vez, y analítico porque se han hecho estudios de dos variables. Hay estudios descriptivos de una variable y analíticos dos variables. Perfecto, seguro han aplicado instrumentos para cada caso. Pero miren, abajo de los resultados les hablan de porcentajes. Ya, bueno, por el momento lo que tienen que hacer es esto. Para que no haya dificultad, se van en las figuras y en las tablas, ¿no? Por ejemplo, la medición de ansiedad. Dice sí o no. Luego, insomnio, sí o no. Hipersomnia, sí o no. ¿Cómo clasifico estas variables? ¿Cómo sería? Cualitativas, dicotómicas, nominal o ordinal. Nominal. Bien, entonces ahí tengo tres variables. Menciona en el gráfico 1, las tres son variables cualitativas dicotómicas. Miren la tabla, aquí están los cruces, y miren, ¿no? Edad, de hecho, la edad, acá está colocando algo raro, te dicen, está colocando 23, 19, 24, algo raro. Tengo que ver este tipo de supraíndice. ¿Qué viene a ser? Ahí vamos a ver. Los valores descriptivos muestran las medianas. Por lo tanto, la edad ha sido expresada en número. Ya, a ver. Sexo, clasificación, cualitativa, dicotómica, nominal. Estado civil, cualitativa, dicotómica, nominal. A ver, año académico. ¿Qué sería? Ordinal, muy bien. Primero, segundo, el otro es quinto, sexto. Cursos matriculados. ¿Nominal o ordinal? Nominal. Ordinal. 1 a 3, otro más de 3. Cursos suspendidos, ninguno, uno más, ordinal. Y si realizan actividades extracurriculares, ¿qué sería? Cualitativa, dicotómica, nominal. Muy bien, listo. Vamos a ver información de la población. A ver, acá debe haber. Si le dan o no le dan el total poblacional. Me parece que no hay. Bueno, no hay información. ¿Ya? Muy bien, y así. Ustedes tienen que rescatar un artículo. ¿Ya? Y revisen. Para esta primera sesión, las variables, cómo se han clasificado las variables y cómo se ha hecho el trabajo estadístico. ¿Correcto? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Ya, entonces la próxima, el día lunes tiene su primer paso corto, y por el día, como es clase